Campaña corta, decíamos, con Alejandro Godard, que está aquí, y le damos la bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo andas? Gracias por invitarme. Recorriendo, ¿no? Caminando, campaña que va a gran velocidad. A velocidad, sí. Hay que llegar, hay que tener contacto con la gente. Más nosotros que no tenemos los mismos recursos económicos que tienen las grandes estructuras que muchas veces utilizan también los recursos del Estado, ¿no? para hacer campaña. Lo nuestro es a pulmón. Pero bueno, pero bien porque también uno gana fuerza en el contacto con la gente. Pero me imagino que te encontrás con historias de trabajadores como las de San Miguel en el día de hoy que estuviste. ¿Estás levantado desde qué hora vos hoy? Desde muy temprano. Sí. Estuviste en San Miguel con los trabajadores que son la primera línea, de hecho, de los profesionales de la salud, que estaban pidiendo nada más ni nada menos que por un salario digno. Sí, estuve con los trabajadores del Arcade, que es el hospital de San Miguel, que han sido violentados tremendamente por el intendente Méndez de Vamos ahora, ¿no es cierto? No sé a dónde, si así tratan a la primera línea. Los trabajadores pedían lo básico, un salario digno y condiciones dignas. Recordemos que en los municipios los salarios son de 25.000 a 40.000 pesos, ¿no? Arrancan 25.000 enfermeros y 40.000 pesos los médicos, lo cual es un salario enorme. Pero aparte, cuando empezaron a reclamar, mucho patoterismo, ¿no? O sea, patoterismo. Bueno, ¿qué provocó eso? Que muchos trabajadores se fueran porque quieren trabajar dignamente, no quieren esa situación. También ausencia total de los gremios, que es otra realidad de esta Argentina. Los gremios, o sea, no están preocupados por los trabajadores, dejan a los trabajadores completamente a la deriva. Por eso ahí es donde está la izquierda. Bueno, nosotros tenemos varios compañeros del Arcade que los conocimos incluso en este proceso, que terminaron siendo candidatos en nuestras listas, porque se dan cuenta que hay que actuar en política, entre otras cosas, para ver si se sacan de encima intendentes como este, que en vez de apoyar a la primera línea, cuando reclaman, le manda las patotas y bueno. Pero bueno, sí, tuve historias como esa, uno se encuentra muchas en el Gran Buenos Aires. ¿Y qué más te encontrás? Porque, a ver, como decís, vos estás tratando de hacer a veces 2 municipios en un día, muchos, son 135, difícil, ¿no?, de cubrir en una provincia la más grande de la República, pero ¿qué te llama la atención, lo que más te llama la atención? Yo creo que estamos ante una catástrofe social y no sé si es muy bien consciente la clase política y los que gobiernan, tanto a nivel nacional, provincial, municipal, porque se está acumulando una bronca tremenda en la gente. El que crea que la gente es paciente de por vida no es así, en algún momento se levanta y explota. Yo lo que veo, sobre todo el tema del trabajo, la falta de trabajo que afecta principalmente a los jóvenes, que son los que no tienen casi futuro en este país, porque no se van a ir a Ezeiza, como se dice en algunos lugares, porque no tienen ni para irse de la esquina de la casa, la mayoría de los jóvenes. Cuando encuentran una changa ultra precarizada, cuando quieren hacer pareja, no se pueden ir de la casa de los padres porque no tienen condiciones de alquilar. Entonces, acá hace falta un cambio de raíz. Yo veo muchas historias de ese tipo, de mucha gente desesperada para ver si consigue un trabajo digno. Ojo, y después veo trabajadores como estos, pero que se repiten en muchos municipios, trabajadores que en los hospitales ganan 25.000 pesos. Así como te contaba el Arcade, en La Matanza pasó lo mismo. Tuvieron que ir y organizarse, hacer lo que nunca habían hecho, muchos de ellos, organizarse entre los distintos hospitales, organizar marcha, pidiendo una entrevista con el intendente que nunca se la dio, y pidiéndole al gremio que intervenga, que tampoco nunca apareció, o sea, y bueno, ahí estamos nosotros, ¿no? Con esas realidades. ¿Y cuál sería la propuesta o la solución, diríamos? Porque es cierto que los jóvenes no tienen posibilidad de acceder a un trabajo digno. Bueno, estuvimos escuchando estos últimos días también alguien de una empresa, de una automotriz, diciendo que no habían tenido la posibilidad de poder contratar porque los jóvenes no tenían comprensión, exacto, y ni siquiera comprensión de texto más allá del secundario. Bueno, la mayoría de los jóvenes no termina el secundario y no se especializa para el mundo actual porque no tienen ninguna posibilidad. Ahora, el tema es que ahí es donde viene el Estado. Si no actúa el Estado para traer de nuevo a ese joven hacia el estudio, dándole posibilidades de que también trabaje, no hay salida. Nosotros, por ejemplo, el tema de las horas de trabajo es un debate que nosotros queremos instalar. O sea, hay empresas, las grandes empresas, que tienen espalda para bajar las horas de trabajo y mantener el salario, porque ojo y con cuidar al empleado, por ejemplo, como esta automotriz. O sea, es muy fácil hablar de la formación,
Pero en ningún momento podemos cuidar la salud del empleado, Bueno, ¿no? También, bueno, pero yo tengo de esa misma automotriz, que también me han llamado trabajadores de esa misma automotriz, que por ejemplo, haciendo gala de la crisis, ahora le están planteando a los trabajadores que, por ejemplo, trabajen los sábados, pero no lo cobren como horas extra. No es la única, ¿eh? Bueno, pero por eso, yo, No es yo la te digo única, que sí. las patronales se aprovechan y ahí es donde viene el Estado. Yo por eso, cuando escucho personajes que ahora dicen que no hay que cobrarle más impuestos a los ricos, que acá el Estado es un elefante que a mí me hace acordar al Sogaray, que dicen que Menem y Cavallo eran los mejores, estoy hablando de los Milei, de los Esper, o sea, si no hay Estado, ¿cómo vamos a tener educación o salud pública, por ejemplo? Yo creo que hoy como estamos hay que aumentar los presupuestos, hay que hacer un Estado más fuerte, no más chico. Por ejemplo, en salud, el 6% es el presupuesto de la salud de la provincia. O sea, se gasta en muchos otros rubros más que lo que se gasta en salud. Hay que aumentar el presupuesto de salud. Hay que tomar propuestas como esta, empezando por el Estado. Yo en el Estado empezaría por las 6 horas con igual salario, terminaría con la precarización, porque en todas las municipalidades, en la gobernación, el Estado nacional, la mayoría de los trabajadores están precarizados. Porque si el Estado da la señal de que puede precarizar, de que da sueldos de 25.000 pesos, de que a la salud la tira al bombo porque no hace nada, que la escuela pública se cae a pedazos, bueno, los privados aprovechan todo eso. Unos para hacer negocio con la salud pública, la educación pública, y otros para tener trabajadores precarizados. Entonces, hay salida para el país, pero volvemos siempre a lo mismo. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se acaban de pagar en este año cerca de 600 millones de dólares en concepto de intereses de deuda. Con eso se podrían hacer 25.000 viviendas, por ejemplo. Entonces, yo creo que ese es el camino, empezar a pensar en la gente. Si no pagamos, se podría también aumentar los presupuestos de salud y educación, por ejemplo. O sea, pero hay que discutir de dónde sacar la plata. Yo siempre digo una cosa, político que en campaña electoral dice que va a solucionar todos los problemas del mundo, pero no dice de dónde sacar la plata, miente. Hay que discutir en este país cómo se distribuye la renta. Si hay 10.000 familias que detentan el grueso del capital en este país y encima fugan capital afuera para no pagar intereses, no vamos a poder sacar la plata. Si toda la plata que recauda el Estado se va fuera en concepto de deuda, no vamos a poder solucionar los problemas. Entonces hay que discutir medidas de ese tipo. Yo creo que es fundamental discutir cómo hacemos para distribuir realmente el ingreso, porque lo que le falta a la mayoría se acumula en pequeñas manos. Lamentablemente no vemos que nadie, ni del gobierno actual, ni el anterior, yo no le pido nada al gobierno de Macri, porque son los ricos al poder, pero de este gobierno que dijo que iba a atender las necesidades sociales, bueno, no ha tocado absolutamente ninguno de los intereses de estos grandes grupos económicos, de estas familias que son las que se llevan todo y que son las que hay que desarmar para volcar al resto. Daniel, ya voy con Alejandro también, pero a ver, vos estás vinculado a los movimientos sociales, siempre, de allí es tu lugar, nos hemos encontrado en la calle tantas veces. Desde hace un tiempo a esta parte se viene notando también un incremento del reclamo, de la protesta, de la movilización social. ¿Vos creés que esto tiene que ver con la pandemia o tiene que ver con otras cuestiones de bases que no se pudo todavía solucionar? La situación es difícil, ¿no? Me parece que lo dijo Alejandro y sería necio no plantear, y los televidentes lo ven, hemos tenido un año y medio donde todos estamos un poquito peor, muy doloroso. Pero Alejandro está diciendo como que en realidad esa promesa, diríamos, de ayuda y de campaña, ¿eso no lo ves plasmado cuando vos recorres la provincia de Buenos Aires? No, y yo veo un problema superior también. O sea, desde que volvió la democracia, 38 años de gobierno, 30 fueron del Partido Justicialista con sus distintas variantes. Entonces está bien hablar de esos 4 años desastrosos de Vidal y Macri, yo hablo de la provincia, está bien hablar de esos 4 años, pero ¿y los otros 30 años? Porque yo creo que los niveles de pobreza, de marginalidad y de estructural vienen desde hace mucho tiempo. Se profundizaron con Macri, pero bueno, pero bien. Y yo no veo una política para desandar eso como debería ser. Por ejemplo, el tema de la riqueza. Mil familias tienen casi el 40% de la tierra en la provincia de Buenos Aires. Toda la renta extraordinaria que está entrando ahora por las exportaciones va a parar a pocas manos. Y lo poco que captura el Estado después termina pagando deudas que se dice
correctamente, que son deudas que no se sabe dónde salieron, cómo se tomaron, pero se las paga. Entonces, yo creo que más con la pandemia que profundizó todos los problemas, yo discutiría acá que se está atacando los temas. Si, por ejemplo, el impuesto es, en vez de o el aporte solidario, por ejemplo, fuera realmente un impuesto permanente, progresivo, agresivo. En el caso del campo, para terminar con el latifundio, no para sacarles un poquito. Y en el caso de los dueños reales de la Argentina, yo iría con todo, porque son los vivos que encima acumulan plata, pero la fugan afuera para no pagar nada de impuestos, mientras el trabajador paga el IVA, que yo creo que te tendría que haber anulado, o trabajás, tenés un sueldo más o menos digno, tácate, te agarran con el impuesto al salario. Entonces, hay medidas que la pandemia no impide tocar. Y el tema de la deuda, yo vuelvo a insistir, ¿por qué tenemos que pagar deudas que nunca se investigaron? Que se chupan todos los recursos del Estado. O sea, yo creo que hay que, si queremos atacar la pobreza y no que siga creciendo, en la provincia de Buenos Aires hay 51% de pobres, 51, 15% de indigencia. O sea, esos son niveles de catástrofe social. A esa catástrofe hay que responder con medidas. Yo no veo que estén. Es más, cuando tocaron un poquito Vicentín, que algunos decían, bueno, empezaron por acá, retrocedieron en chancleta. Yo no veo una política y se va acumulando el hambre, la miseria. O sea, yo creo que es inviable seguir así en este país. Y creo que no se está actuando como se debería, con la urgencia que se debería tocar esos intereses. En datos concretos se ven cuando se afectan intereses, cuando se da la discusión de cara a la sociedad. Podría ser poco, puede ser por única vez, pero esa cantidad de ingresos al Estado Nacional permitió desplegar una cantidad de políticas que alivianaron la situación social. Ahora estamos dando de vuelta a la página de la pandemia, a volver a refrendar el contrato electoral por lo que nuestra sociedad nos votó, que es por generar laburo y por construir una Argentina más justa. Las tenemos que seguir, pero nos quedamos sin tiempo, Tal cual. lamentablemente, porque son las 20 en punto y tenemos que entregar, pero nos gustaría que sigamos charlando de estos temas en los próximos días. Hace falta seguir charlando, porque yo que en el pasado compartimos incluso muchas veces algunas movilizaciones, yo creo que lamentablemente el Estado tiene posibilidades de hacer muchas más cosas y si no se hace es porque no se quiere tocar intereses. Gracias, y llegó la hora de tocarlo porque esta sociedad explota, si no. Gracias, Alejandro, Gracias a gracias Daniel. ustedes. Gracias, Pablo.